de las primeras líneas que yo voy a ir marcando como con un chulito con el color verde, pues es lo que regularmente ustedes hacen bien. O sea, porque mire que aquí le están dando la función. Uy, no está muy grueso eso. Pero reduzcamos el grosor a esta punta. Bueno, entonces mire, en el primer ejercicio le están dando la función f de x y g de x. ¿Listo? Entonces ya cuando a uno le dan las dos funciones f de x y g de x que usted va a operar, pues le queda muy fácil poder ir diligenciando esto, ¿no? Recuerde que los procesos se hacen aparte, ¿no? Se hacen aparte y aquí únicamente colocan los resultados. Y asimismo es el segundo renglón, el tercero, el cuarto y el quinto. Ah, pero qué problema cuando llegan ustedes a estos dos que están aquí, vean. Cuando llegan a estas últimas dos filas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no le están dando una de las dos funciones. Es decir, o no le dan la función f de x o no le dan la función g de x. Si conocieran esas dos funciones, obviamente, las que desconocen, pues le quedaría muy fácil hacer todo el proceso que ustedes venían haciendo con todo eso que venía marcado así de colorcito verde. Entonces, eso es lo que les voy a explicar hoy para que cuando lleguen a esta parte no se vayan como a bloquear. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocarle un nombre a cada uno, digamos, de estas, digamos, de esta tanda de ejercicios. Entonces, digamos que voy a sacarlo con una flechita. Digamos esta. Listo. Entonces, por acá aparte voy a tomar la información que conocemos. Vamos a adelgazar esta punta. Listo. Vamos a ver qué datos conocemos de esa penúltima fila. Nos están dando la función f de x. Nos dicen que la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 5. ¿Listo? A ver, yo les pregunto, ¿qué nos dicen de la función g de x? ¿Conocemos la función g de x? No. No, señor, vea, no la conocemos. O sea que la función g de x es un interrogante. ¿Listo? Pero lo otro que también conocemos es esto que voy a dejar encerrado en un ovalito rojo, ¿verdad? Esto que me están dando corresponde a lo que está por acá arriba, ¿verdad? Ah, ya. O sea que ese es otro dato del problema. O sea que me entiendo que la función f de g de x, todo esto es igual a ¿qué? A 2x al cuadrado más 12x más 13. Hasta allí, ¿cómo vamos con la toma de datos? ¿Vamos bien? Señor, hasta ahora bien. Listo, bueno. Entonces, aquí donde hay que tener claro cómo se define el concepto de composición de funciones. ¿Qué significa que una función sea compuesta de otra función? Hombre, pues que una función está dentro de la otra. Y es como aparece aquí. Voy a dejarlo subrayado con el color rojito, mire, y con esta llavecita. Es lo que quiere decir esto que estoy aquí colocando con la llavecita. La función f de g de x. Entonces, miren ustedes lo que van a hacer. Sencillo, ustedes parten de la función que ya conocen. ¿Listo? Bueno, ustedes tienen por ahí, entonces ahí la estoy dejando marcado con esa flechita. Tienen marcado y lo voy a dejar, voy a encerrarle una nubecita, como normalmente le digo, una nubecita gay. Bueno, me están diciendo que la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 5. ¿Listo? Ahora, si yo escribo esto, f de g de x, y yo comparo esas dos expresiones, pues hombre, la conclusión a la que yo llegaría es que lo que se encuentra, mire, y lo voy a dejar encerrado así con punticos azulitos, vea, lo que está encerrado dentro del paréntesis
en la función f de x debe ser igual a lo que se encuentra acá encerrado dentro de el corchete también pintado de azul. O sea que aquí la x es equivalente ¿a quién? Al g de x. ¿Listo? Ay, profe, no entiendo. Hombre, que si usted va a calcular f de g de x, lo único que ustedes van a hacer es reemplazar todas las x que aparezcan en la función original por g de x. Es decir, que si la función original dice 2x al cuadrado, entonces sería 2 por, y en lugar de la x, reemplazamos el equivalente que es la función g de x. Ah, entonces quedaría 2 por g de x. Ay, pero profe, está elevada al cuadrado. Listo. Encierra entre corchete y la eleva al cuadrado. Entonces noten ustedes que lo único que hice fue reemplazar en la función f de x, la x la reemplazo por g de x. ¿Qué sigue allí? Y esto menos 5. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Bien, Pero profe. estamos entendiendo bien, bien. Listo. Ahora resulta que esta función, esto que estamos diciendo aquí, f de g de x, ¿no es esto mismo que está aquí? Eso no es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? O sea que lo que voy a hacer es reemplazar esa función f de g de x por el equivalente que sería 2x al cuadrado más 12x más 13. Y esto va a quedar igual a ¿qué? A 2 por la función g de x entre corchete elevado al cuadrado y esto menos 5. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta función que estoy chuleando aquí? Pues lo que hago es despejar la función g de x. Entonces ya ustedes me imagino que son todos unos expertos despejando, ¿no? A estas horas del día. Nos quedaría que esto es 2x al cuadrado más 12x más 13, ese menos 5 que estaba restando al lado derecho, mándelo para acá a sumar y quedaría igual a 2 por g de x elevado al cuadrado. Cierre micrófonos, por favor, que escucho unos niños por allá jugando. Listo, entonces ya mandamos el menos 5 al otro lado a sumar. Ahora, el 2 que está multiplicando a la función g de x al cuadrado, pues este 2 lo mandamos al otro lado, que pues a dividir. Y este 13 con este 5 lo podemos sumar. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría entonces 2x al cuadrado más 12x más 18. Y todo esto dividido entre 2. ¿Y esto sería igual a qué? Pues a la función g de x elevada al cuadrado. Recuerden que lo que me interesa es despejar a g de x, porque una vez que tenga ya la función g de x, ya puedo responder todo lo de esa fila que aparece allí. Ahora, noten ustedes que a la izquierda de la función, todos están divididos entre 2. Entonces yo lo que puedo hacer es simplificar, o sea, sacarle mitad, mitad y mitad. ¿Y qué nos quedaría? Entonces, en el primero me quedaría pues x al cuadrado. El segundo me quedaría la mitad de 12, sería pues 6x. Y de 18 a la mitad de 18 es 9. Y esto sería igual a g de x elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo le quito el cuadrado a g de x? Pues fácil, le saco raíz cuadrada a la izquierda y le saco raíz cuadrada a la derecha. Entonces, de aquí simplificamos la raíz con el índice radical. ¿Y qué me quedaría? Entonces nos quedaría la raíz de. Ahora, miren lo que queda dentro, miren lo que queda dentro de la raíz. ¿Esto qué es? Esto es un trinomio, ¿sí o no? ¿Alguien sabe qué tipo de trinomio es este? Perfecto, ¿no es? Ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces recuerden ustedes que un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo se resuelve? Entonces abro un paréntesis, saco la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x al cuadrado, la raíz cuadrada es x. Vamos a argumentarlos con colorcito verde. Le saco la raíz cuadrada a x cuadrado. Tomamos el signo del segundo término y el signo del segundo término es positivo. Y le sacamos la raíz cuadrada al tercer término. La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto sería? Pues sería 3. Lo encierro entre paréntesis y esto lo elevo al cuadrado. Y noten ustedes que cuando yo
factorizo eso como un trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado que está por fuera del paréntesis y el radical se simplifican. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría finalmente de que x más 3 es igual a la función g de x. Listo. Y hemos obtenido la función g de x, que es la que nos faltaría. Entonces, en esa tabla, donde aparecía ese signo de interrogación, para que ustedes puedan hallar el resto de cosas que le están pidiendo resolver. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, profe. Bien. Pero, ¿qué le iba a decir? Yo le voy a hacer una preguntita, pues, no sé, una consultica. Sí. ¿Usted podría resolver uno el otro ejercicio? A ver, ¿cómo es? Ah, tan abusivo. Que le haga el que sigue también. No quiere hacer nada, ¿no? No, profe, de los otros, donde ya está el g de x y f de x. No, no sean abusivos. Eso es de reemplazar. Eso ya tú tienes que saberlo hacer. No me diga que no saben hacer eso. No, yo no me No, no, acuerdo no. muy bien, profe, pero le pregunto, No, pues. pero es que, Sí, pero pues. es que uy, estás abusando, bueno, pero la próxima vez que sea más participativo, porque no, yo no vengo aquí a hacer las tareas a ustedes, pues de eso no se trata. No, por eso, profe, pero estoy hablando bastante hoy, vea, estoy hablando bastante hoy. Ah, bueno, entonces le voy a explicar la primera línea, pues, esta que está aquí, porque yo le dije, los procesos háganlos Profe. aparte, háganlos aparte. Entonces voy a sacar aparte de las funciones, ¿ve? Bueno, entonces, en ese primer problema, o en los que aparecen en la primera línea, dice que saquen aparte siempre las funciones, ¿no? Entonces, la función f de x es 4x menos 5. La función g de x, pues sería 3x más 2. 3x más 2. Listo. ¿Qué es lo primero que le están pidiendo hallar? Que calcule f de g menos 3. O sea, le están pidiendo es que calcule esto. Vamos a hacerlo con asteriscos aquí. Asteriscos. Le piden f de g de menos 3. Listo. Vamos entonces hacia la derecha porque ya no necesito la tabla. Lo primero que ustedes van a hacer, le reducimos el grosor a esta punta para que no parezca tan gruesota. Listo. Lo primero que ustedes van a hacer es averiguar lo que está dentro. No, pero digo no gruesota y hago puntota, hombre. Ahora sí. Bueno. Listo. Te les decía yo que lo primero que vamos a hacer es averiguar a qué es igual esto que está aquí dentro del corchete. Entonces lo voy a colocar por acá al lado derecho. Es decir, a qué es igual g de menos 3. Velo. Esto lo saco por acá aparte y lo resuelvo. ¿Qué quiere decir g de menos 3? Pues que me voy a la función g, vea, que aquí le acabo de colocar un chulito azul. Y en esa función g, todas las x las reemplazo por ¿cuánto? Por el valor que está aquí entre paréntesis, que es menos 3. Entonces quedaría 3 por el valor de x, que es menos 3 más 2. Este valor es una función, esto lo tuvieron que haber visto ustedes el semestre anterior en matemática operativa. Esto no es de este curso, chicos. Entonces, y esto nos quedaría 3 por menos 3, nos daría menos 9 más 2. Finalmente, ¿a qué es igual g de menos 3? Menos 9 más 2 nos daría pues menos 7. Listo. Entonces, este valor que aparece aquí, que g de menos 3 es igual a menos 7, es el que ustedes reemplazan acá. Que nos quedaría que esto va a ser igual a ¿qué? A f de, y en lugar de g de menos 3, escribimos el resultado que es menos 7. Y por último, coge la función f, que es la que estoy aquí chuleando con negrito, y reemplaza todas las x por el valor que aparece entre el corchete, que es menos 7. Y nos quedaría es 4 por menos 7, y esto menos 5. ¿Qué nos quedaría? 4 por menos 7 nos daría menos 28. Menos 5. ¿Y cuánto es menos 28 menos 5? Pues nos daría menos 33. Y este sería el valor que iría aquí. Entonces en el cuadrito aquí colocarían únicamente el resultado, que es menos 33. ¿Ya la pillaron o nada? Chicos, Señor, ahora sí. Ajá, epa. ¿listo? Listo. Ahora para la siguiente es lo mismo, solo que ahora invierte el asunto. ¿Listo? Entonces otro asterisco aquí. Entonces lo mismo, van a calcular es g
de f de menos 2/3. Listo, entonces seguimos exactamente el mismo proceso anterior. Es que yo lo que no quiero es que se me convierta un curso de cálculo diferencial en un curso de matemática operativa. Eso es lo que yo no quiero. Esto era un repasito para ustedes. Dios mío. Bueno, entonces saco de nuevo esto por acá aparte. Entonces evalúo la función f en menos 2/3. Entonces me voy a la función f y nos quedaría 4 por el valor de la x, que es menos 2/3, y esto menos 5. Y aquí obtenemos de que f de menos 2/3, ¿esto cuánto nos daría? Aquí nos daría menos 8/3, menos 8/3, menos 5. Y finalmente obtenemos que f de menos 2/3 es igual a, y eso nos daría menos 23/3. Y ya tenemos el valor de f de menos 2/3, que venimos y reemplazamos acá. Entonces nos quedaría g de, y en lugar de escribir f de menos 2/3, coloco su valor equivalente, que es menos 23/3. Y lo que hago ahora es irme a la función g y reemplazo la x por el valor que acabo de obtener. Entonces quedaría 3 por x, que vale menos 23/3, y esto más 2. Este 3 con este 3 se puede simplificar y nos quedaría menos 23 más 2, que nos daría menos 21. Listo. Y ese valor menos 21 es el que vengo y coloco aquí. ¿Listo? El que sigue, voy a hacer el último. Porque no, tampoco se trata de esto así. Voy a calcular es f de g de x. Pues sencillo, aquí lo único que tienen que hacer es primero reemplazar, no tienen que calcular numéricamente nada, porque esto que está aquí, encerrado en la llavecita g de x, es la función que aparece al principio. Entonces nos quedaría f, no, negrito, nos quedaría que esto es f de, y en lugar de escribir g de x, coloco la expresión equivalente, que de acuerdo con el enunciado original es 3x más 2. Y luego me voy a la función f, y donde quiera que aparezca una x, la reemplazo por todo lo que está dentro del corchete, que es 3x más 2. Entonces en la función f empieza por 4 por la x, pero en lugar de la x, que escribo? Pues 3x más 2. Y esto está restado con 5. Y ya lo que hago ahora es destruir los paréntesis y reducir términos semejantes. Nos Profe, quedaría se aquí. quedó pegada la pantalla. Aló. ¿Dónde quedó? A mí me va bien, profe. Ah, entonces le coge el ojo a usted mío su internet. Mire, a ver, trata de actualizarlo, a ver. ¿Usted va por el 12, Ya, profe, ya. ¿Ya? Listo, bueno. ¿Usted va por el 12? Sí, voy por el 12 apenas. Ah, bueno. Entonces quedaría aquí 4 por 3x, pero nos daría 12x, más 4 por 2, pues nos daría 8, y esto menos 5. Y finalmente nos quedaría que esto es 12x, y más 8 menos 5 nos daría más 3. Listo. Y este valor, 12x más 3, es el que ustedes vienen y colocan aquí en la tablita. Entonces aquí iría 12x más 3. ¿Listo? Y ya saben que para g, la que sigue, g compuesta f de x, pues se sigue un procedimiento similar aquí, solamente que se invierte en el orden de las dos funciones. Es decir, ya no f compuesta g, sino g compuesta f de x. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, ahí sí ya. Bueno, entonces ya les queda a ustedes es para que terminen de hacer la tabla, ¿no? De que la diligencia. Esto es de practicar y mucho, muchachos, ojo. Por eso el prerequisito para este curso, yo se los mostraba la semana anterior, el prerequisito para este curso es matemática operativa. ¿Listo? Y esto, mire, hasta aquí no hemos visto nada nuevo. Esto no es de derivadas. Derivadas lo empezamos, espero, con el tema del límite, que es de la próxima semana. Esto es un repaso de funciones de matemática
Operativa, cierre micrófonos, que escucha feo eso. Bueno, entonces ya saben, entonces ya tienen una luz para que puedan continuar diligenciando esa tablita. Ahora, otra cosa que ustedes se van a encontrar, y por eso las tenía por acá listico es, profe, ¿cómo calculamos el dominio de una función? Así como se calcula el dominio de una función, se puede calcular también el rango de una función. ¿Cuál es la única diferencia? Que el dominio son los valores que se le asigna a la variable X, mientras que el rango son los valores que se le asigna a la variable Y. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ustedes le pidan hallar el dominio de una función, usted debe analizar dos situaciones. ¿Cuáles son las únicas dos situaciones en las cuales usted puede ver inmerso? De que la expresión que le estén dando sea una función de tipo racional. Voy a dejarla que vamos a subrayarla. Mire, que a ustedes le digan que esto es una función de tipo racional. O la otra es que le digan que se trata de una, como este subrayado más bonito. Esta, que sea función racional. O la otra es que se trate de una función que tenga una raíz de índice par. ¿Listo? Profe, y si no es ni una función racional, ni es una raíz de índice par, pues entonces lo más probable es que sea una función en la cual el dominio son todos los reales. Es decir, si no tiene ningún tipo de restricción. Esto que estoy definiendo aquí son las restricciones que se pueden establecer cuando yo quiero calcular el dominio o el rango de una función. Empecemos con el dominio cuando se trate de una función racional. Primero, ¿qué se entiende por una función racional? Pues una función racional es aquella que es de esta forma. Si ustedes tienen una función f de x sobre otra función g de x, esto es una función racional. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuál es la única restricción? La única restricción, le voy a colocar aquí, coma, es que el denominador, o sea, el g de x, debe ser diferente de 0. Y lo dejo encerrado aquí. Debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida. ¿Listo? Bueno, esa es la única restricción. Veamos un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito de una función racional. Entonces, digamos que a ustedes le piden que halle el dominio de la siguiente función. Por ejemplo, le dicen a ustedes que la función es, digamos que la función yo la llamo h de x igual a, coloquemos arriba 2x menos 5 y abajo x cuadrado menos 4. Listo. Entonces, si observamos bien el ejemplo que estoy planteando, si tiene la forma de una función racional, ¿ustedes qué dicen? ¿Tiene la forma de una función racional? Ahí nos faltaría el g de x. ¿Cuál x? Ah, no, sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, porque Que el g de x es diferente a 0, ¿no? Ajá, entonces, mira, aquí estoy marcando con una flechita. Entonces, que el de arriba haría las veces de ¿quién? Pues de f de x. Y el denominador hace las veces de el g de x. ¿Listo? Entonces, efectivamente, el denominador, que es g de x, es una función que depende de x. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Ah, que saque aparte el g de x. En este caso, el g de x es ¿quién? Pues x cuadrado menos 4. Y que esto debe ser diferente de ¿qué? Diferente de 0. Listo. Entonces, resuelva esto. Entonces nos quedaría que x al cuadrado pues va a ser diferente a 4. Le saco la raíz cuadrada a ambos lados. Y me quedaría, elimino el cuadrado con la raíz. Listo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? No. 2. No, aquí hay que dar todas las raíces, la positiva y la negativa. Ah, Es más o menos 2. Recuerde que cuando ustedes sacan la raíz par de una cantidad positiva, siempre está la raíz positiva y la raíz negativa. Listo, entonces mire que esta vendría siendo la restricción. O sea que los valores que usted le puede asignar a x puede ser cualquier valor de x
menos estos dos. Entonces, ¿cómo expresarían ustedes el dominio de esta función? Entonces, aquí voy a escribirlo con rojo. Entonces, nos quedaría que el dominio, dos puntos, sería el conjunto de todos los reales menos, mire, menos, y entre llaves porque son elementos, menos cuáles números, el más 2 y el menos 2. Y así nos quedaría el dominio de esa función, cuando se trate de una función racional. ¿Cómo vamos hasta allí? Noten ustedes que es entre llaves, ¿no? Que se coloca es entre llaves, que es diferente a intervalos. ¿Listo? Cuando se colocan entre llaves es porque son elementos puntuales, el más 2 y el menos 2. Pero cuando utilizamos paréntesis o corchetes, ya estamos hablando de intervalos o intervalos, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente. Vámonos al segundo tipo de restricción. ¿Hasta Profe, allí alguna? Sí. Alejandro Giraldo ya llegó de ratico y no, que no puedo hablar. Ay, hombre, no interrumpa, hombre, que estoy grabando. Solo al final yo siempre pregunto cuando estamos terminando, estos muchachitos. Lo más parecido a la escuelita Doña Rita, hombre. Están interrumpiendo ahorita, yo verifico, tranquilo, tranquilo. Bueno, listo. Entonces, sí, que se graben cosas importantes, no cosas que no importen. Listo. Ahora miremos el segundo tipo de restricción que se puede encontrar usted cuando le piden hallar el dominio. Vuelvo y repito. Estas técnicas se utilizan no solamente para hallar dominio, sino también para hallar rango. Profe, y si yo quisiera hallar rango, entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, aquí está despejada la X. ¿Ve? Está despejada la Y. Ojo, cuando haya dominio, usted despeja la Y. Cuando usted va a hallar un rango, usted tiene que despejar la X. Entonces, una vez que usted haya despejado la X, entonces mire a ver en cuál de los dos casos está. Si está en el caso de una función racional o en el caso de una raíz de índice par. Entonces, para el caso de una raíz de índice par, si tenemos la siguiente situación, es colorcito azul. Si me dicen que la función f de x es igual a la raíz cuadrada, voy a colocar aquí raíz par, vea, mire. Puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, cualquier raíz par de una función que yo voy a llamar aquí h de x. Así, tenemos eso. Una función en la que aparece un radical. Entonces coloquemos aquí una comita. ¿Cuál es la restricción aquí? Entonces la restricción corresponde a que el dominio, ojo, el dominio, ya lo voy a colocar aquí, es con rojito, mire, el dominio vendría siendo el conjunto que haga que todos los h de x, que todo lo que esté dentro de la raíz, mire, h de x sea mayor o igual que 0. Esta es la única restricción. Y la dejamos encerradita. Entonces, cada que ustedes vean una función en la que aparezca una raíz de índice par, el dominio se obtiene escogiendo lo que está dentro de la raíz, ojo, y resolver una inecuación, que lo que está dentro de la raíz sea una cantidad mayor o igual que 0. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, me dicen que la función f de x es igual a 2x más 3 por la raíz, vamos a colocar aquí de 2x menos 4. Por ejemplo, me dan esta función y me dicen determine el dominio de esta función. Entonces, si yo analizo esta función, ¿será que esto es una función racional? ¿Tiene la forma que tenía el primer caso? ¿Eso es una función racional? Eso no tiene la forma de una función racional porque ahí yo no veo denominador. ¿Ustedes ven que aparezca algo como denominador? Pues no aparece un denominador. Entonces, miremos el segundo caso. Aquí aparece dentro de la expresión o dentro de la ecuación que le están dando que aparezca una raíz. Claro, y aquí aparece una raíz de índice par, que es la raíz cuadrada de 2x menos 4. Entonces, de acuerdo con la restricción que me dice que el dominio consiste en coger los valores que estén dentro de la raíz. O sea que en este caso lo que hago es tomar lo que esté dentro de la raíz. Vea, o sea que esto que está aquí dentro de la raíz hace las veces de ¿quién? Pues de h de x.
y eso lo sacan ustedes aparte y lo colocan mayor o igual que 0. Entonces vamos a hacerlo por acá aparte. Entonces quedaría que 2x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve esta inecuación? A ver, haga memoria cómo resuelve esta inecuación. Pasar el 4 al otro lado con signo positivo. Chicos, repítame, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan? Esto lo tuvieron que haber visto en matemática operativa, ¿no? Pasar el Resolución de 4 al ecuación. otro lado. Uy, pero eso que usted acaba de decir es un machetazo, ¿no? Pero con Porque, signo positivo, no. no, pero ojo, eso lo puedes hacer, pero cuando tengas una igualdad, pero en una desigualdad no. O sea, nosotros en el ejercicio anterior, ¿se acuerda que yo hice el despegue cuando teníamos el igual o el igual tachado? Ahí sí se puede mandar un término que está restando a sumar, multiplicar, a dividir. No, aquí hay que aplicar las propiedades. ¿Quién les dio matemática operativa a ustedes? Chicos. Jacqueline, ¿es cierto? Sí, profe. Ojo con eso, ¿no? Aquí hay que aplicar las propiedades. Por ejemplo, si ustedes van a eliminar el menos 4, lo que se debe decir es que ustedes van a aplicar es el inverso aditivo de menos 4 a ambos lados de la igualdad. Es decir, que me quedaría así, vea, quedaría 2x menos 4 y el inverso aditivo de menos 4 es más 4. ¿Listo? Esto quedaría mayor o igual y se sumó 4 al lado izquierdo, debe aparecer sumado el 4 también al lado derecho. O sea que al lado derecho aparece 0 más 4. Mire, mire. Luego de aquí este menos 4 con este más 4 se cancelan. Eso se llama la propiedad anulativa o cancelativa. Y nos quedaría que esto es 2x mayor o igual y 0 más 4 nos daría más 4. Y ahora aquí, ¿cómo se elimina ese 2? Entonces, ese 2 no es de que, ay, no, mando ese 2 a dividir. No, aquí aplicamos la propiedad que, hay una propiedad que se llama propiedad clausurativa. En este caso, sí significa que ustedes deben aplicar la misma operación o el mismo operador tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad. En este caso, lo que voy a hacer es dividir entre 2 a la izquierda. Entonces, divido entre 2 el término de la izquierda y divido entre 2 el término de la derecha. ¿Y cuánto me dará aquí? Pues de acá al lado izquierdo, pues este 2 con este 2 se simplifican y me quedaría x. Y al lado derecho, ¿cuánto me daría? Más 4 dividido nos daría más 2. ¿Listo? Y aquí nos quedó una inecuación, vea, los x mayores que 2. Entonces ustedes pueden expresar el dominio de las siguientes maneras, vean. Entonces nos quedaría así. Entonces con rojito nos quedaría que el dominio, mire, el dominio es el conjunto, entonces ahí tiene que abrir con una llavecita, porque esta llavecita significa conjunto. Es el conjunto de los x que pertenecen ¿a quién? Pues a todos los reales y que esos x son mayores o iguales que más 2. Esta es la primera representación. Pero hay otra manera también de hacerlo, en notación de intervalo. Cuando yo digo x mayores o iguales que 2, ¿cómo quedaría los x mayores o iguales que 2? ¿Qué más 2? Muy bien, pues que arrancan en más 2, y se van hasta más infinito. Y como dijimos, mayor o igual significa que el límite por la izquierda es cerrado y los infinitos siempre van abiertos. Segunda. Y la tercera forma de representación aquí es en forma gráfica. En forma gráfica significa que ustedes deben representar la recta numérica. Esta se las voy a dar a manera de información, pero la que realmente deben utilizar es la que voy a dejar con un asterisco. Vea, esta es la que voy a utilizar. Esto que estoy colocando aquí, las dos adicionales, es porque la van a necesitar ustedes más adelante. Entonces, en la tercera representación, que es la gráfica, ustedes lo que hacen es representar la recta numérica. Digamos que aquí esté 0, aquí esté el más 1, aquí está el más 2, aquí está el más 3, aquí está el más 4
aquí está el más 5. Listo. ¿Y cómo se representa esto? Dice que los x mayores o iguales que más 2. Entonces, en más 2 ustedes van a hacer una bolita. ¿Listo? La bolita se dejaría así abierta, o sea, sin rellenar, si el intervalo fuese abierto. Pero como el intervalo es cerrado por la izquierda, significa que esta bolita debe ser rellenada para indicar que el intervalo es cerrado. ¿Y para dónde se encuentran los valores mayores? Los valores mayores se encuentran hacia la derecha. Entonces hacen esta flechita y lo que hacen es sombrear todo lo que quede por debajo de la flechita. ¿Listo? Entonces ahí tienen las tres maneras distintas que tienen ustedes de representar el dominio cuando la solución que nos da es un intervalo o un intervalo. ¿Listo? Pero regularmente a ustedes le van a pedir es que la den en notación de conjunto. Notación de conjunto, ¿cuál es? La que aparece con el asterisco. ¿Listo? La segunda notación es notación de intervalo. Y la tercera notación es la notación gráfica. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de calcular dominios cuando tengamos una función en la que aparezca una raíz de índice par.